En este punto nos dedicaremos al estudio de los fluidos en movimiento. Y para comenzar, vamos a tener que hacer una distinción entre los dos tipos principales de flujo, el laminar y el turbulento. Para entender un poquito mejor esto, lo que vamos a hacer es pensar en un incienso encendido. Vemos que el humo en un primer momento sube como una columna fina y posteriormente, un poco más arriba, se difunde de manera irregular y retorcida. La parte lisa de este flujo es el flujo laminar y la parte con remolinos es la parte turbulenta. En el flujo laminar, el fluido se mueve mediante unas estructuras de capas regulares que no se mezclan entre sí. En este caso vamos a llamarlo flujo laminar estacionario. También hay que tener en cuenta que el movimiento entre capas genera una fricción que produce una pérdida de energía. Esta propiedad se denomina viscosidad. Pero para simplificar nuestro trabajo, vamos a definir un fluido ideal que va a cumplir con las siguientes condiciones. Es incompresible, no viscoso y es flujo laminar estacionario. La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Esto conduce a una relación cuantitativa muy importante que es la ecuación de la continuidad. Consideremos el flujo laminar estable de un fluido a través de un tubo o tubería y anexaremos una nueva definición. La tasa de flujo de masa se define como la masa delta m del fluido que pasa por un punto dado por unidad de tiempo delta t. Las tasas de flujo a través del área 1 y el área 2 deben ser iguales. Por lo tanto, aceptando y haciendo de algunas cuentas, llegamos a la ecuación general de la continuidad. Si el fluido es incompresible, además, la densidad no varía por la presión. Entonces, ambas densidades son iguales y podemos reescribir la ecuación de la continuidad de una manera más simple. Como vemos, el producto área por velocidad se denomina caudal volumétrico y es el volumen de fluido que pasa por un punto determinado en un tiempo, que unidades en el sistema internacional son metros cúbicos por segundo. Según la ecuación de la continuidad, la rapidez del fluido varía según la trayectoria, pero además la presión varía dependiendo de la altura y además de la rapidez del fluido. Podemos deducir una ecuación o una relación cuantitativa denominada ecuación de Bernoulli que nos va a dar la relación entre la presión, la rapidez del flujo y la altura para un fluido ideal. En esencia, el principio de Bernoulli afirma que donde la velocidad de un fluido es baja, la presión es alta, y donde la velocidad es alta, la presión es baja. Si se miden las presiones en los puntos 1 y 2 en la figura, se encontrará que la presión es más baja en el punto 2, donde la velocidad es mayor, de lo que es en el punto 1, donde la velocidad es menor. A primera vista, esto parece extraño, pero es así. Bernoulli desarrolló una ecuación que expresa este principio cuantitativamente y para deducirlo tenemos que aplicar el teorema del trabajo y energía a una sección del fluido en el tubo. Esta es la ecuación de Bernoulli y dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo. O podemos expresarla también en forma más práctica, donde también los subíndices 1 y 2 se refieren a posiciones cualquiera del tubo de flujo. Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación de forma más simple de esta manera. La ecuación de Bernoulli se aplica en muchas situaciones, como por ejemplo en el cálculo de la velocidad del líquido que sale por un orificio en la parte inferior de un depósito. Eligiendo el punto 2 de la ecuación de Bernoulli como la superficie superior del líquido, suponiendo que el diámetro del depósito es grande en comparación con el del orificio, la velocidad en este punto será casi cero. Los puntos 1, el orificio, y 2, superficie superior, están abiertos a la atmósfera, así que la presión en ambos puntos es igual a la presión atmosférica. Entonces, la ecuación de Bernoulli se convierte en el teorema de Torricelli. La velocidad de salida del líquido por el orificio es la misma que la de un objeto que cayera en caída libre desde esa misma altura.
Esto no es de sorprendernos. ¿Por qué? Porque la ecuación de Bernoulli está basada en el principio de conservación de la energía. Hasta aquí con fluidos en movimiento. En el material complementario encontrarás una serie de apoyos que te ayudarán a entender mucho mejor todo esto.